Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hola y bienvenido. Este vídeo es producto de una reflexión a dos bandas. Primero, a partir de los comentarios de la filóloga Judith González Ferrán en el programa Por fin no es lunes, de Onda Cero. Como ya he dicho antes, González Ferrán es asesora lingüística en la Fundación del Español Urgente, el Fundeu BBVA, en la que se encarga de estrategia y definición web. La segunda reflexión viene de la referencia a dos libros que desde ya recomiendo: Morfología del cuento, de Vladimir Prop, y The Hero with a Thousand Faces, El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Mientras no exista un estudio morfológico correcto, no puede haber un buen estudio histórico. Si no sabemos descomponer un cuento según sus partes constitutivas, no podemos establecer comparación alguna que resulte justificada. Si no sabemos comparar dos cuentos entre sí, ¿cómo estudiar los lazos existentes entre el cuento y la religión? ¿Cómo comparar los cuentos y los mitos? Y finalmente, igual que todos los ríos van a dar a la mar, todos los problemas del estudio de los cuentos deben conducir al fin a la solución de ese problema esencial que sigue planteado, el de la similitud de los cuentos del mundo entero. Hay tres verbos a los que se le dan muchas vueltas y con los que, de distinta manera, los que escribimos ficción o examinamos las herramientas del idioma, llevamos enredados mucho en la vida profesional. Los tres verbos son escribir, comunicar y narrar. Los dos primeros, con las disímiles variaciones que involucran, suelen ser parte de una pregunta que se ha tratado de responder infinidad de veces. ¿Cómo escribir bien? Escribir, pensemos aquí en el sentido amplio de cómo expresarse bien. La segunda pregunta, y que no deja de referir a la primera, es ¿cómo comunicar bien? También una cuestión con ese verbo comunicar que está permanentemente en la agenda de un escritor o un estudioso de la lengua. Y el tercer verbo, narrar, es el verbo que mejor encaja en esta cuestión de la mejor comunicación y la buena expresión, y que con diferencia es el preferido de muchos que hacemos ficción. Y sin embargo, es por el que menos se suele preguntar. La pregunta ideal para quien escribe o comunica, haga o no ficción, o pretende hacerlo, debería ser ¿cómo narrar bien? Escribir, comunicar y narrar tienen matices muy distintos. Hay diferentes contenidos en la respuesta de cada una de sus respectivas preguntas. Son una suma progresiva de destrezas que podemos colocar como en tres pequeñas matrioscas, de forma que el primero de ellos va siendo más amplio y contiene a las anteriores. Escribir bien, expresarse bien o con corrección implica conocer y saber aplicar una serie de normas. Por supuesto, no se puede ni se debe desdeñar o menospreciar esas normas, ni a los creadores o estudiosos que las manejan con solvencia. Pero las normas de la buena escritura son como un paquete, algo que se puede aprender a poco que uno se lo proponga. Y aunque suele haber cuestiones más complejas o más dudosas en ese conjunto de normas, no es nada que de antemano no podamos aprender con esfuerzo. Ya está, lo logramos. Comunicar bien implica que ya sabes escribir bien, que sabes estructurar una idea, desarrollar un argumento, emplear los términos precisos y que tus contenidos bien expresados y teniendo el formato que previamente decidiste, cumplen con el objetivo que se ha establecido para esa comunicación. Quien bien comunica será capaz de informar, de convencer, de entretener, de mover a la acción o cualesquiera de los propósitos que previamente se haya determinado. Si sabes comunicar bien, tus palabras efectivamente lo alcanzarán. Comunicar conlleva más destrezas de las que implica escribir, y no pocas destrezas.
Comunicar es escribir dando en la diana. Comunicar es escribir con buena puntería. Por tanto, escribir y comunicar son habilidades muy importantes, desde luego que lo son, pero lo cierto es que se puede escribir un contenido con perfecta adecuación a todas las normas y recomendaciones de la buena expresión de un idioma, y ese contenido puede, aun cumpliendo todos estos preceptos, ser un pestiño soberano que nadie quiera leer. Y del mismo modo, se pueden escribir comunicaciones que, aun siendo eficaces, cumpliendo a rajatabla con su propósito, al receptor le resulten anodinas. Puede que si te encuentras con un texto de este tipo, pues lo lees, ves que cumple todas las normas correctas de la escritura y la comunicación, te informas, sigues los pasos y a los 10 minutos las has borrado de tu mente. Ese texto lo has borrado de tu mente. El tercero de los verbos, por eso cobra especial importancia, porque va un paso más allá. Narrar una historia es un diferencial. Por eso la narrativa, que es la acción o efecto de narrar, es una de las habilidades más relacionadas con el éxito profesional. Pensemos en cómo hoy en día los grupos de poder quieren controlar el relato. Las empresas quieren tener un propósito, una idea inspiracional que contar. Y narrar es ese arte de contar historias para cautivar a las personas y para poder conectar con ellas. Los neurocientíficos nos están enseñando desde hace tiempo que las historias, esas que nos contaban en cavernas a la luz de las hogueras, fueron parte importante de nuestra sociabilidad y por tanto nuestra evolución como especie. Y esa necesidad de que nos cuenten cosas no ha desaparecido del ser humano. Los relatos enseñan, inspiran, llegan a transformar a sus receptores. Ahora bien, narrar es considerado un arte porque solemos definirlo así, pero francamente, lo mejor es bajar a este verbo de su pedestal para poder entenderlo mejor. El arte siempre nos parece cosa de artistas, de genios, como Homero o Cervantes, capaces de escribir historias que llevan eras encandilando a la humanidad. Pero vamos a tratar de meterlo en una mesa de disección. Si tienes alma creativa o simple curiosidad por saber, por conocer, no existe nada que sea tan difícil. No hay que engañarse y creer que no somos capaces de hacer algo. Y la verdad es que aunque nos preguntemos menos cómo narrar bien, aprender a narrar también es posible. Cierto es que seguramente no vamos a llegar a escribir la Ilíada o el Quijote. Pero, a ver, si eres escritor, es una meta que deberías proponerte sin tener miedo. Aunque quizás, si no eres escritor, no necesitamos llegar a eso. Quizás solo necesitamos que nuestro próximo informe en el trabajo no aburra las piedras, o que un auditorio del siguiente congreso o la siguiente reunión no esté roncando a los 10 minutos de nuestra próxima presentación. Y ahí es cuando nos interesa no solo escribir y comunicar bien, sino saber narrar. Porque un relato bien contado se fija con fuerza en nuestra mente. Narrar es saber comunicar una historia, y comunicarla implica escribirla y expresarla bien. ¿Ven cómo caben una dentro de otro, un verbo dentro del otro, como si fueran matrioscas? Las historias, por su parte, se van haciendo de pequeños ingredientes que ya hemos hablado, porque todo está muy estudiado. Sorpresa, emotividad, conflicto, etc. Tenemos toda la literatura universal diseccionada por los críticos para que podamos aprender de ella y de sus genios. Las historias tienen una introducción, un desencadenante. La tensión va creciendo hasta el momento crucial en el que se llega al clímax, y a partir de él la trama se resuelve y suele haber una revelación final. Por tanto, la siguiente vez que tengamos que hacer una presentación en el trabajo o realizar un PowerPoint, ¿por qué no nos lo planteamos con ese esquema en la primera diapositiva? Podemos escribir érase una vez y trabajar los datos con un arco argumental. Ahora volvemos a esto que es el arco argumental. Después, luego, esa frase érase una vez, lo borramos o lo dejamos, eso ya como lo consideremos o con el objetivo que buscamos. No hace falta ser un genio creador.
Tan solo hay que escoger una línea argumental, un arco argumental de las muchas que los creadores de historias, escritores, dramaturgos ya han inventado a lo largo de la historia para nosotros, ¿no? ¿Cuáles son esas líneas argumentales? A ver, vamos allá. Hablemos de 3. Y aquí es donde vuelvo a hablarles de los libros. Morfología del cuento, de Propp, y de El héroe de las 1000 caras. Una muy típica que te sonará, uno de esos arcos argumentales que te sonará. Una muy típica uno de estos arcos argumentales que a todos nos sonará. El héroe contra el mal. Todas esas historias en las que alguien debe derrotar a una fuerza malvada o un monstruo. Ejemplo, Teseo y el Minotauro. Teseo y el Minotauro, ¿creéis que vencer a Minotauro es muy distinto de derrotar a Voldemort en Harry Potter o Sauron en El Señor de los Anillos? Es la misma lucha, la del elegido contra el mal. En este drama siempre hay una fuerza malvada, en esta especie de arco argumental, siempre hay una fuerza malvada que estaba latente, pero que se despierta. Y hay un elegido quien a veces contra su voluntad siente la llamada de que le obliga a enfrentar al mal. Quizás, por ejemplo, la cicatriz que le duele a Harry Potter es una señal, es una llamada. Después hay toda una serie de preparativos. Teseo urde un plan con Ariadna, la comunidad del anillo se organiza, Harry Potter aprende magia y ahí pon todas las historias que quieras. Luego hay un primer enfrentamiento del que el héroe no sale bien parado, la batalla del abismo de Helm en El Señor de los Anillos, por ejemplo, que se cobra innumerables bajas. Es siempre el mismo arco. Y esto sucede porque las historias necesitan tensión, conflicto, para que el héroe sea heroico. Las tiene que pasar canutas. Así hasta que al final el mal es derrotado en un gran enfrentamiento y se vuelve a restaurar el orden. Oiga, funciona. La batalla de Hogwarts, el retorno del rey, la que queráis, es la misma estructura y es la misma que sirve para contar Caperucita Roja o Parque Jurásico. El detonante, el mal se despierta, la llamada, el héroe que asume el desafío, la crisis, una batalla fallida, el enfrentamiento, final y victoria. Problema, llamada, crisis y victoria. Sirve para contar cualquier desafío al que se enfrente tu empresa. Te va a encajar en cualquier PowerPoint. Palabrita de filóloga en el caso de Judith y escritor en mi caso. Te va a funcionar. Otro hilo argumental, otro arco argumental que podríamos usar y que he repetido hasta la saciedad, pero que nos sigue hechizando, es aquel en el que alguien emprende un camino lleno de dificultades para encontrar algo. La tierra prometida, un tesoro, la cura de un mal, la felicidad, lo que sea. Es la trama típica de la búsqueda. Es la que hace que Moby Dick y Buscando a Nemo sean en esencia la misma historia. Desde Jasón y los Argonautas a Indiana Jones es un esquema que funciona. Y por último, otro arco argumental son las historias en las que alguien pobre pero con potencial acaba triunfando. El clásico relato de superación en el que una persona insignificante alcanza la gloria. En este hilo argumental, en este arco, el protagonista, muy humilde, se ve en un contexto que no es el suyo. Y parece al principio que todo le va a ir muy bien, pero viene la crisis, el clímax de la historia, y se lleva un golpe muy duro. Al final, se libera con sus propios medios y termina por conseguir y alcanzar la realización. Es la historia de aquel Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González, que sale al mundo con su amo, el ciego, y al que parece al principio que le va a ir muy bien, porque le puede robar todo el queso que quiera al amo y dejar de pasar hambre. Luego lo pasa fatal, hasta el punto de romperle los dientes de que le rompen los dientes con un vaso. Porque es que le llueven los palos a Lazarillo de Tormes por todas partes. A Lazarillo de Tormes le llueven los palos. Y al final de su vida y de 1000 aventuras consigue alcanzar una mejor posición social. Oiga, no es tan distinta de aquella otra historia en la que Julia Roberts, por ejemplo, se sube al coche de Richard Gere y de pronto todo le va muy bien comprando en tiendas lujosas, yendo a la ópera. Pero claro, luego viene la crisis en esa escena terrible del club del campo que nos las devuelve a su realidad. Sin embargo, al final,
ella sale fortalecida y decide cambiar de vida por sus propios medios. Claro, en Hollywood sabemos cómo funciona Hollywood. El galán moña vuelve a aparecer para un final aún más feliz. Si lo analizamos con detalle, al final el esquema argumental de Pretty Woman es el mismo que el Lazarillo de Tormes. Siguen la misma trama. Así que, concluyendo, ya sea en forma de leyenda, de novela, de película, las historias nos llevan fascinando desde que el mundo es mundo. Y no es solo escribir bien, que sí, lo es. No es tampoco comunicar bien, que desde luego también lo es. Es contar cosas que a las personas les gusta escuchar. Es narrar. Seas escritor o ejecutivo de una gran firma, nárrame una buena historia y nárramela bien. ¿Qué te parece? Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.